Lima, Perú. Octubre de 1998. La ciudad bullía bajo un cielo gris, envuelta en la humedad típica de la primavera costera. Andrés Vega, un arquitecto mexicano de 32 años, había viajado desde Ciudad de México para supervisar un proyecto de construcción en el distrito de Miraflores. Era un hombre metódico, de rutinas fijas, que llamaba a su esposa Laura cada noche sin falta. Pero aquella tarde del 15 de octubre, cuando salió de su hotel, vestido con una camisa azul claro y pantalones beige para reunirse con un proveedor, simplemente se esfumó. Laura esperó su llamada hasta la medianoche. Al día siguiente intentó comunicarse con el hotel, con los socios de negocios, con la embajada. Nadie lo había visto desde las 3 de la tarde. Las autoridades peruanas iniciaron una investigación rutinaria, revisaron cámaras de seguridad, entrevistaron testigos, rastrearon sus últimos movimientos. Andrés había tomado un taxi hacia el centro de Lima, pero el conductor no recordaba exactamente dónde lo había dejado. El rastro terminaba ahí, en alguna esquina perdida de una ciudad que no era la suya. Los días se convirtieron en semanas. Laura viajó a Lima con su hermano mayor, Roberto, un abogado que no se rendía fácilmente. Recorrieron hospitales, morgues, comisarías, pegaron carteles con la fotografía de Andrés en postes de luz, en mercados, en universidades. La embajada mexicana presionó a las autoridades locales, pero la burocracia avanzaba con lentitud desesperante. Un secuestro, un accidente, amnesia. Las teorías abundaban, pero ninguna explicación satisfacía el vacío que crecía en el pecho de Laura cada mañana al despertar. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para seguir escuchando historias como esta y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos motiva a seguir investigando estos casos que conmueven. Pasaron los meses. Laura regresó a México destrozada, con las manos vacías y el corazón partido. Roberto continuó la búsqueda desde la distancia, contratando investigadores privados que no encontraron más que callejones sin salida. La familia organizó misas, publicó anuncios en periódicos, contactó a programas de televisión especializados en personas desaparecidas. Nada funcionaba. Andrés Vega se había convertido en un fantasma, en una pregunta sin respuesta que envenenaba cada celebración, cada reunión familiar. En Ciudad de México, Laura intentó reconstruir su vida. Tenía 2 hijos pequeños, Mateo de 6 años y Daniela de 4, que preguntaban por su padre con una inocencia que partía el alma. ¿Cuándo vuelve papá? ¿Papá se perdió? Laura no sabía qué responder. Decidió decirles la verdad de manera sencilla. Papá estaba lejos, en otro país, y no sabían cuándo regresaría, pero que lo amaba mucho y que ella haría todo lo posible por encontrarlo. Los años transcurrieron con una pesadez cruel. 1999, 2000, 2001. Laura trabajaba como maestra de primaria en el norte de la ciudad, en una escuela del Estado de México. Cada cumpleaños de Andrés, cada aniversario, renovaba el dolor. Había noches en que se despertaba convencida de haberlo escuchado llegar, de haber oído sus pasos en el pasillo. Pero era solo el eco de la memoria, jugándole trucos amargos. Roberto nunca dejó de buscar. Incluso cuando los investigadores le sugirieron que probablemente Andrés había muerto en algún incidente no registrado, él se negaba a aceptarlo. Sin un cuerpo, hay esperanza, repetía. Mantenía contacto con organizaciones de derechos humanos en Perú, con grupos de búsqueda de desaparecidos, con periodistas. La carpeta del caso de Andrés en su oficina crecía con los años. Reportes, fotografías, testimonios contradictorios, pero nada concreto, nada que llevara a una respuesta definitiva.
Los niños crecieron con la ausencia de su padre como una sombra permanente. Mateo, ahora adolescente, se parecía cada vez más a Andrés. La misma mandíbula cuadrada, los mismos ojos profundos. Daniela había desarrollado un carácter reservado, como si guardara sus emociones en un lugar donde nadie pudiera alcanzarlas. Laura hizo lo posible por darles estabilidad, por ser madre y padre al mismo tiempo. Pero había un hueco que no podía llenar, una pregunta sin respuesta que los tres cargaban en silencio. En 2015, 17 años después de la desaparición, la tecnología había avanzado de manera impresionante. Las redes sociales conectaban al mundo entero. Roberto, siempre persistente, había creado una página en Facebook dedicada a la búsqueda de Andrés. Publicaba regularmente actualizaciones, compartía la historia, pedía información. Tenía algunos seguidores, personas solidarias que compartían la publicación con la esperanza de que alguien en algún lugar recordara algo. Una tarde de agosto, Laura recibió una llamada frenética de Roberto. «Tienes que venir a mi casa ahora mismo. No puedo explicarlo por teléfono». Su voz temblaba de una manera que Laura no reconocía. Tomó un taxi desde su escuela, el corazón golpeándole el pecho con violencia. ¿Qué había pasado? ¿Finalmente habían encontrado restos? ¿Había aparecido nueva información después de tantos años? Cuando llegó a la casa de Roberto en Coyoacán, encontró a su hermano sentado frente a su computadora portátil, pálido como un muerto. «Mira esto», dijo sin preámbulos. En la pantalla había una solicitud de videollamada en Skype de un usuario desconocido. El nombre de la cuenta era solo una serie de números sin sentido. Llegó hace 20 minutos. El mensaje que envió antes de la llamada decía: «Laura, soy yo. Por favor, contesta». Laura sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Contestaste?» Roberto negó con la cabeza. «Quería que estuvieras aquí. No sé qué es esto. Podría ser una broma cruel, un engaño». Pero había algo en su expresión que decía que él también sentía esa posibilidad aterradora y esperanzadora a la vez, que pudiera ser real. Con manos temblorosas, Laura se sentó frente a la computadora. Roberto movió el cursor hacia el botón de aceptar llamada, pero fue Laura quien finalmente hizo clic. La pantalla parpadeó, mostrando el logo de Skype mientras se establecía la conexión. Y entonces apareció una imagen. Era un hombre. El cuadro de video mostraba lo que parecía ser una habitación pequeña, con paredes de concreto desnudo y una luz fluorescente que proyectaba sombras duras. Pero lo que dejó sin aliento a Laura no fue el entorno, sino el hombre mismo. Usaba una camisa azul claro y pantalones beige, exactamente la misma ropa que Andrés llevaba el día que desapareció. La misma. 17 años después. El hombre miró directamente a la cámara. Su rostro era el de Andrés, pero extrañamente intacto. No había envejecido visiblemente. Tenía las mismas líneas de expresión, el mismo cabello oscuro sin canas, la misma complexión delgada. Laura se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo. «Andrés», susurró. El hombre en la pantalla sonrió débilmente, una sonrisa cansada que Laura conocía de memoria. «Laura», dijo su voz, distorsionada levemente por la conexión de Internet, pero reconocible. «Sé que esto es imposible de entender. Yo mismo no lo entiendo completamente». Roberto se inclinó hacia la pantalla, su incredulidad luchando con la evidencia de sus ojos. «¿Dónde estás? ¿Qué diablos pasó? ¿Por qué no has contactado antes?» Su voz sonaba entre acusadora y desesperada. Andrés miró hacia abajo, como si le costara encontrar las palabras. «Estoy en un lugar. No sé exactamente dónde. No ha pasado tiempo para mí. Es como si hubiera sido ayer que salí del hotel en Lima. Pero veo fechas en las paredes aquí, en calendarios viejos.
Veo que dice 2015. Y necesito que me crean. Para mí fue hace 2 días que hablamos por teléfono, Laura. 2 días. Laura sintió que la habitación giraba. Esto no tenía sentido. Nada de esto tenía sentido. Tu ropa, logró decir. Estás usando la misma ropa. Andrés miró hacia abajo, como si apenas se diera cuenta. Sí, la misma que llevaba ese día. No se ha ensuciado, no se ha desgastado. Yo no he cambiado. Es como si el tiempo no hubiera pasado para mí, pero veo que para ustedes sí. Roberto intervino con su mente práctica de abogado. ¿Dónde estás físicamente ahora? Dame una dirección, un punto de referencia, algo. Andrés negó con la cabeza. No lo sé. Estoy en una especie de instalación. Hay otras personas aquí, pero no hablan español la mayoría. Encontré esta computadora en una oficina abandonada. Tiene internet, pero la señal es débil. No sé cuánto tiempo podré mantener la conexión. Laura recuperó parte de su compostura. Necesitaba información. Necesitaba entender. Andrés, lo último que supimos es que tomaste un taxi en Miraflores. ¿Qué pasó después de eso? Andrés frunció el ceño, concentrándose. El taxi me dejó cerca de una ferretería en el centro. Necesitaba comprar algunas herramientas para el proyecto. Caminé por una calle lateral y había un edificio viejo. Parecía abandonado. Escuché gritos viniendo de adentro. Gritos de ayuda. Se detuvo, como si el recuerdo lo perturbara. Entré para ver si alguien necesitaba ayuda. Era estúpido. Debía haber llamado a la policía, pero actué por instinto. Adentro estaba oscuro. Bajé unas escaleras hacia un sótano. Y entonces no recuerdo claramente. Había una luz muy brillante y voces, pero no podía entender lo que decían. Y luego desperté aquí. Roberto anotaba frenéticamente en un cuaderno. ¿Qué tipo de instalaciones? Hay guardias. Está custodiada. Andrés miró alrededor de su pequeña habitación. No veo guardias regularmente. Hay puertas cerradas, pero algunas están abiertas. Es extraño. Es como si este lugar estuviera olvidado. Hay equipo médico viejo, computadoras antiguas. Todo parece de los años 90, pero también hay cosas más nuevas en algunos lugares. La videollamada tembló, la imagen pixelándose. La conexión se está debilitando, dijo Andrés con urgencia. Necesito que sepan que los he extrañado, que he pensado en ustedes. Aunque para mí solo han pasado días, puedo ver en sus rostros que han sido años. Laura, te ves más madura, más fuerte, aunque también más cansada. Laura sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas. Los niños, Andrés. Mateo tiene 23 años ahora, Daniela 21. Han crecido sin ti, y yo he vivido 17 años sin saber si estabas vivo o muerto. Su voz se quebró. El rostro de Andrés mostró un dolor profundo. ¿23? Mi hijo tiene 23 años. Yo lo recuerdo como un niño de 6 años que me pidió que le trajera un juguete de Perú. Se cubrió el rostro con las manos por un momento. Cuando las bajó, tenía los ojos rojos. Lo siento tanto. No elegí esto. No abandoné a mi familia. Roberto retomó el control de la conversación. Andrés, escúchame. Necesitamos ubicarte. ¿Hay ventanas donde estás? ¿Puedes ver afuera? Andrés se levantó y la cámara de la laptop lo siguió torpemente. Caminó hacia lo que parecía ser una puerta. Hay un pasillo. Dame un segundo. La imagen mostró un corredor largo, con luces fluorescentes intermitentes. Las paredes eran de concreto, pintadas de un verde institucional desteñido. Andrés llegó a lo que parecía ser una ventana alta, cubierta con barrotes. Se estiró para mirar. Veo árboles, muchos árboles, y montañas a lo lejos. El clima parece frío. Hay neblina.
Roberto anotó esto. ¿Reconoces algo? ¿Algún edificio cercano? ¿Alguna señal? Andrés negó. No, solo naturaleza. Este lugar está aislado. Regresó a la computadora sentándose nuevamente. Hay algo más que deben saber. No estoy solo aquí. He visto a otras personas. Algunos parecen confundidos, como yo. Otros parecen resignados, como si hubieran estado aquí mucho tiempo. Pero cuando les hablo, muchos no responden. Es como si estuvieran en shock. Laura se inclinó hacia la pantalla. Andrés, ¿has intentado escapar? ¿Las puertas están cerradas? Andrés asintió. Algunas sí, otras no. Es inconsistente. He explorado lo que he podido, pero tengo miedo de alejarme demasiado y perderme. Este lugar es un laberinto. Hay secciones enteras que parecen abandonadas hace décadas y otras que parecen usadas recientemente. La imagen comenzó a congelarse cada vez más. La conexión no va a durar, dijo Roberto con urgencia. Andrés, ¿puedes enviarnos alguna información? Un archivo, una fotografía del lugar. Andrés intentó abrir el explorador de archivos, pero la computadora era lenta. No sé si tendré tiempo, pero intentaré conectarme nuevamente. Esta computadora parece ser la única con acceso a Internet. Laura sentía la desesperación creciendo. Después de 17 años, finalmente estaba hablando con su esposo. Pero la conversación se le escapaba entre los dedos como arena. Andrés, te amo. Nunca dejé de buscarte. Nunca dejé de esperar. Andrés la miró con una ternura devastadora. Y yo nunca dejé de pensar en regresar a casa, en abrazarlos, en ser el padre que prometí ser. Roberto intervino una última vez. Andrés, voy a contactar a las autoridades, a la embajada, a todos los que puedan ayudar, pero necesito que me des cualquier pista, cualquier cosa que puedas recordar sobre cómo llegaste ahí. Andrés asintió. El edificio en Lima era de ladrillos rojos, con grafiti en las paredes exteriores. Estaba en una calle que terminaba en un pequeño parque. Había una fuente sin agua en el parque. Eso es todo lo que recuerdo. La imagen se congeló completamente. Laura y Roberto miraron la pantalla, esperando que se reanudara la conexión, pero después de 30 segundos apareció el mensaje. La llamada se ha interrumpido. La pantalla volvió a mostrar el escritorio de la computadora de Roberto. El silencio en la habitación era absoluto. Laura seguía mirando la pantalla, como si pudiera hacer que Andrés reapareciera por pura fuerza de voluntad. Roberto fue el primero en moverse, tomando su teléfono celular. «Voy a llamar a Ramírez», dijo, refiriéndose al investigador privado que había trabajado en el caso años atrás. «Y a la embajada, y a...» «Espera», dijo Laura, su voz apenas un susurro. «¿Realmente acaba de pasar eso? ¿Lo vimos? ¿Era real?» Roberto miró a su hermana, y en sus ojos había una mezcla de esperanza y temor. «Grabé la llamada. Skype tiene esa función. Podemos verla de nuevo, podemos analizarla. Pero sí, Laura, era Andrés, estoy seguro». Laura se levantó, caminando hacia la ventana de la sala de Roberto. Afuera, la Ciudad de México continuaba su ritmo frenético, ajena al milagro imposible que acababa de ocurrir en esa habitación. «Está vivo», dijo, probando las palabras en su boca. «Después de 17 años, está vivo, pero no ha envejecido. Usa la misma ropa. Dice que para él solo han pasado días». Se volvió hacia Roberto. «¿Qué significa eso? ¿Cómo es posible?» Roberto no tenía respuestas. Solo tenía la grabación de la videollamada y la determinación renovada de encontrar a su cuñado. «No lo sé, pero vamos a averiguarlo. Vamos a traerlo a casa». Abrió su laptop nuevamente, revisando la grabación. La imagen de Andrés congelada en un fotograma los miraba desde la pantalla. La misma camisa azul claro, los mismos pantalones beige.
como si el tiempo se hubiera detenido para él en octubre de 1998. Laura se sentó nuevamente, observando la grabación. Cada detalle del rostro de Andrés le resultaba dolorosamente familiar y al mismo tiempo perturbadoramente inmutable. No había canas en su cabello, no había arrugas nuevas alrededor de sus ojos. Era como mirar una fotografía animada del pasado. «Tenemos que decirles a los niños», dijo finalmente. «Mateo y Daniela merecen saber que su padre está vivo». Roberto asintió, pero su expresión era cautelosa. «¿Cómo les explicamos esto? ¿Cómo les decimos que su padre desapareció hace 17 años, no ha envejecido y está atrapado en algún lugar desconocido?» Laura cerró los ojos. «Con la verdad. Siempre les he hablado con la verdad sobre su padre. No voy a empezar a mentirles ahora». Esa noche, Laura reunió a Mateo y Daniela en su departamento. Mateo llegó de su trabajo en una firma de diseño gráfico y Daniela vino de la universidad donde estudiaba psicología. Ambos notaron inmediatamente la tensión en el rostro de su madre. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó Daniela con esa capacidad intuitiva que siempre había tenido para leer las emociones de otros. Laura les mostró la grabación de la videollamada. Los dos hermanos permanecieron en silencio durante toda la reproducción. Cuando terminó, Mateo fue el primero en hablar. «Eso no es posible. Tiene que ser un engaño. Alguien que se parece a papá o un video manipulado». Pero su voz temblaba, delatando que una parte de él quería creer que era real. Daniela se acercó más a la pantalla, estudiando el rostro del hombre en el video. Había crecido viendo fotografías de su padre, memorizando cada rasgo, cada gesto. «Es él», dijo finalmente. «La forma en que sonríe, el pequeño tic que tiene cuando está nervioso y toca su cuello. Es papá». Se volvió hacia Laura, con lágrimas en los ojos. «¿Dónde está? ¿Por qué no ha envejecido?». Laura abrazó a sus hijos, los tres formando un círculo cerrado de dolor y esperanza. «No lo sé, pero vamos a encontrarlo. Su tío Roberto ya está haciendo llamadas. Vamos a contactar a todos los que puedan ayudar». Mateo se separó del abrazo, su expresión endureciéndose con determinación. «Voy contigo a Lima. Si eso es lo que se necesita, voy a buscar ese edificio que mencionó». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Roberto contactó a la embajada mexicana en Perú, que después de 17 años volvió a abrir el caso de Andrés Vega. Compartieron la grabación de la videollamada con las autoridades peruanas, que reaccionaron con escepticismo inicial. «Podría ser una manipulación digital», dijo el detective asignado al caso. «Necesitamos verificar la autenticidad del video». Pero Laura no iba a quedarse sentada esperando que la burocracia se moviera. Usando sus ahorros y la ayuda de Roberto, compró boletos de avión para ella, Mateo y su hermano. Los tres volarían a Lima para buscar personalmente el edificio que Andrés había descrito. Daniela quiso ir también, pero alguien tenía que quedarse en México, manteniendo las cosas en orden y esperando por si Andrés volvía a hacer contacto. El vuelo a Lima fue largo y tenso. Laura miraba por la ventanilla, recordando aquel viaje horrible que había hecho 17 años atrás, cuando buscaba desesperadamente a su esposo desaparecido. Ahora regresaba con una pista concreta, por imposible que pareciera. Mateo, sentado a su lado, revisaba mapas de Lima en su tableta, marcando áreas que coincidieran con la descripción de Andrés. Aterrizaron en el aeropuerto internacional Jorge Chávez al amanecer. La humedad de Lima los golpeó inmediatamente al salir del aeropuerto. Roberto había arreglado que se hospedaran en el mismo hotel donde Andrés se había quedado en 1998, un gesto simbólico que Laura apreciaba. Dejaron sus maletas y salieron inmediatamente hacia Miraflores, el distrito donde Andrés había sido visto por última vez.
La ciudad había cambiado en 17 años. Nuevos edificios se alzaban donde antes había terrenos baldíos. Las calles estaban más congestionadas, más modernas. Pero el carácter esencial de Lima permanecía. La mezcla de colonial y contemporáneo, la niebla costera, el olor a mar mezclado con el smog urbano. Encontraron la ferretería que Andrés había mencionado. Todavía existía, aunque ahora era parte de una cadena más grande. Roberto habló con el dueño, un hombre mayor, que recordaba vagamente el caso de 1998. Sí, la policía vino a hacer preguntas en aquel entonces, pero no pudimos ayudar mucho. Mucha gente entra y sale de aquí. Les indicó la dirección general donde solían caminar los clientes después de salir de la tienda. Mateo comenzó a explorar las calles laterales, buscando edificios antiguos de ladrillos rojos con grafiti. Laura y Roberto lo seguían, preguntando a comerciantes locales, a gente que había vivido en la zona por décadas. ¿Recuerdan un edificio abandonado? ¿Con un parque cerca? ¿Con una fuente? Las respuestas eran vagas, confusas. Lima tenía muchos edificios viejos, muchos parques pequeños. Después de 2 días de búsqueda infructuosa, estaban comenzando a desanimarse. Mateo sugirió que ampliaran el área de búsqueda, que quizás Andrés había caminado más lejos de lo que pensaban. Pero entonces, en la tarde del tercer día, Roberto encontró algo. Un archivo en la municipalidad local, un reporte de 1997 sobre edificios considerados peligrosos por su estado de abandono. Uno de los edificios en la lista coincidía perfectamente. Ladrillo rojo, ubicado al final de una calle que terminaba en un pequeño parque con una fuente ornamental. La dirección era calle Mariscal, a unos 15 minutos a pie de la ferretería. «Tenemos que ir ahora», dijo Laura, sintiendo que el corazón se le aceleraba. Llegaron al lugar justo cuando el sol comenzaba a ponerse. El edificio seguía ahí, aunque ahora estaba vallado con una cerca metálica y tenía carteles de propiedad privada, no entrar. Los grafitis en las paredes exteriores habían sido cubiertos con nueva pintura, pero aún se podían ver las sombras de los diseños antiguos debajo. El parque al final de la calle estaba descuidado, con la fuente seca y cubierta de musgo. Roberto examinó la cerca. «Hay un candado, pero parece viejo. Podríamos abrirlo». Mateo sacó su teléfono, encendiendo la linterna. «O podríamos llamar a la policía y hacerlo oficial». Laura miró el edificio, sintiendo un escalofrío. «Andrés entró aquí solo, sin ayuda. Nosotros haremos lo mismo. Si encontramos algo, entonces llamaremos a las autoridades». Roberto forzó el candado con una herramienta multiusos que llevaba en su mochila. La puerta de la cerca se abrió con un chirrido metálico. Los tres entraron al pequeño patio frontal del edificio. La puerta principal estaba entreabierta, colgando de bisagras oxidadas. Mateo entró primero, iluminando el interior con su teléfono. El interior era exactamente como Laura lo había imaginado según la descripción de Andrés. Oscuro, polvoriento, con un olor a humedad y abandono. Había escombros en el suelo, restos de muebles rotos, paredes descascaradas. «Busquen escaleras que bajen», dijo Laura, recordando que Andrés había mencionado un sótano. Las encontraron al fondo del edificio, medio ocultas detrás de una puerta caída. Los escalones descendían hacia la oscuridad, cubiertos de telarañas y mugre. Roberto bajó primero, probando cada escalón antes de poner su peso completo. Laura y Mateo lo siguieron, sus respiraciones resonando en el espacio confinado. El sótano era más grande de lo esperado. Se extendía bajo todo el edificio, dividido en varias habitaciones pequeñas. Las paredes eran de concreto desnudo, manchadas con humedad.
En una de las habitaciones encontraron equipo médico viejo, camillas oxidadas, estantes vacíos que alguna vez habían contenido suministros, lámparas quirúrgicas sin bombillas. Esto parece haber sido algún tipo de clínica clandestina, dijo Mateo, fotografiando todo con su teléfono. Roberto examinaba las paredes, buscando alguna puerta oculta, algún pasaje secreto. Andrés dijo que vio una luz brillante, que escuchó voces. Tiene que haber algo más aquí. Laura estaba en el centro de la habitación más grande, girando lentamente, tratando de sentir algo, cualquier cosa que le dijera que estaba en el lugar correcto. Y entonces lo vio. En una de las paredes había marcas de desgaste en el suelo, como si algo pesado hubiera sido movido repetidamente. Se acercó, pasando sus dedos por la pared. Aquí, dijo. Hay algo extraño en esta pared. Roberto y Mateo se unieron a ella. La pared sonaba hueca cuando la golpeaban. Roberto encontró un pequeño borde, casi imperceptible, donde la pared no encajaba perfectamente con el suelo. Es una puerta, dijo, su voz llena de adrenalina. Una puerta oculta. Entre los tres, lograron empujar la sección de pared que se deslizó hacia un lado con un sonido de mecanismo no lubricado. Detrás había un pasillo, más estrecho que las habitaciones del sótano, con paredes de metal en lugar de concreto. El aire que salía de él era diferente, más fresco, con un olor extrañamente antiséptico. Mateo iluminó el pasillo. Se extendía hacia adelante, con una ligera curva que impedía ver hasta dónde llegaba. En las paredes había cables expuestos y tuberías, algunos todavía activos, si se juzgaba por el leve zumbido de electricidad. Esto no es parte del edificio original, observó Roberto. Esto fue construido después, probablemente sin permisos. Caminaron por el pasillo durante varios minutos. Laura sentía que estaban descendiendo ligeramente, como si el túnel los llevara más profundo bajo tierra. Las luces fluorescentes en el techo se encendían automáticamente a su paso, activadas por sensores de movimiento, lo que significaba que este lugar todavía tenía energía eléctrica. El pasillo terminaba en una puerta de acero pesada, con una ventana de vidrio reforzado a la altura de los ojos. Roberto miró a través de la ventana. Hay una habitación del otro lado. Parece una especie de laboratorio. Probó la manija de la puerta. No estaba cerrada con llave. La puerta se abrió hacia una habitación iluminada con luz fluorescente. El espacio era sorprendentemente limpio comparado con el sótano abandonado que habían dejado atrás. Había mesas de trabajo con equipo científico, computadoras viejas pero funcionales, archiveros metálicos, y en una de las paredes había algo que hizo que Laura jadeara: fotografías. Docenas de fotografías de personas, con fechas escritas debajo de cada una. Se acercó, examinando las imágenes. Reconoció algunas caras de casos de desapariciones que había investigado a lo largo de los años. Personas que habían desaparecido en diferentes países de América Latina. Y entonces vio la fotografía de Andrés. Era una imagen que ella no conocía, tomada claramente sin que él se diera cuenta, caminando por una calle de Lima. La fecha debajo decía 15/10/1998. Candidato viable. Mateo estaba revisando los archiveros, sacando carpetas llenas de documentos. «Mamá, tienes que ver esto. Son expedientes. Hay nombres, fechas, resultados de exámenes médicos». Su voz temblaba. «Esto es algún tipo de experimento. Han estado tomando personas durante décadas». Roberto encontró una computadora que todavía funcionaba. La encendió y después de un largo arranque, mostró un escritorio con varios archivos. Comenzó a abrirlos, leyendo rápidamente. «Es algún tipo de proyecto de investigación sobre suspensión temporal. Están hablando de ralentizar el envejecimiento, de crear estados de animación suspendida,
pero los archivos están incompletos, como si alguien hubiera borrado partes a propósito. Laura sintió que las piernas le temblaban. Se sentó en una de las sillas de laboratorio, tratando de procesar lo que estaban descubriendo. Andrés fue tomado para un experimento, por eso no ha envejecido. Por eso para él solo han pasado días. La horrible realidad de la situación se asentaba sobre ella como una losa de concreto. Mateo continuaba explorando. En otra habitación adyacente encontró algo más. Cápsulas. 5 contenedores cilíndricos de vidrio y metal, cada uno lo suficientemente grande para contener a una persona. 4 estaban vacíos, con sus puertas abiertas y los interiores cubiertos de polvo. Pero uno estaba cerrado, con una luz verde parpadeando en un panel de control lateral. ¡Aquí!, gritó Mateo. Laura y Roberto corrieron hacia donde estaba, miraron a través del vidrio de la cápsula ocupada, y lo que vieron les heló la sangre. Había una persona dentro, conectada a tubos y cables. Una mujer de mediana edad, con los ojos cerrados, aparentemente dormida, o en algún estado de suspensión. Roberto examinó el panel de control. Había lecturas que parecían signos vitales: pulso, temperatura, actividad cerebral. Todos mostraban niveles bajos pero estables. «Está viva», dijo con asombro. «Quien sea está viva, pero en algún tipo de estasis». Laura se cubrió la boca con las manos. ¿Cuántas personas habrá en este lugar? Si Andrés estaba aquí, si esta mujer está aquí, ¿cuántos más? Su mente iba a 1000 por hora. «Tenemos que llamar a las autoridades, ahora». Roberto ya estaba marcando en su teléfono celular, pero no había señal tan profundo bajo tierra. «Voy a regresar arriba para hacer la llamada», dijo. «Ustedes quédense aquí, documenten todo lo que puedan, no toquen nada más». Salió corriendo por el pasillo. Mientras esperaban, Laura y Mateo continuaron explorando con cuidado. Encontraron registros que indicaban que el proyecto había comenzado en los años 80, llevado a cabo por un grupo que se hacía llamar Proyecto Cronos. Los objetivos iniciales parecían científicos: estudiar el envejecimiento, desarrollar técnicas de preservación. Pero los métodos eran claramente ilegales, tomando sujetos sin consentimiento. En uno de los archivos, Laura encontró una nota manuscrita que decía: «Sujeto A47, Vega, mostró resultados prometedores. Suspensión exitosa por 72 horas. Proceder a fase extendida». Su sangre hirvió al leer esas palabras frías y clínicas que describían a su esposo como un sujeto de experimento. Mateo descubrió algo más perturbador: un documento que indicaba que el proyecto había sido abandonado en 2010, 5 años atrás. «Los fondos se agotaron», decía el documento. «Personal reubicado. Instalación a ser desmantelada». Pero claramente el desmantelamiento nunca se completó, dejando a los sujetos abandonados en sus cápsulas. Roberto regresó 20 minutos después, acompañado del ruido de sirenas en la distancia. «Vienen las autoridades, la policía, bomberos, unidades médicas. Les dije que hay personas en peligro aquí». Su rostro estaba rojo de correr de regreso al sótano. Lo que siguió fue un caos controlado. Policías peruanos entraron en la instalación subterránea, seguidos por técnicos y personal médico. La mujer en la cápsula fue cuidadosamente removida y transportada a un hospital, aún inconsciente, pero con signos vitales estables. Laura les mostró la fotografía de Andrés en la pared, insistiendo en que su esposo había estado allí, que había hecho contacto mediante videollamada. El detective a cargo, un hombre llamado Inspector Morales, era escéptico, pero profesional. «Señora Vega, lo que han encontrado aquí es evidencia de crímenes serios. Vamos a investigar cada rincón de este lugar. Si su esposo realmente fue víctima de esto,
Haremos todo lo posible para encontrarlo. Pero debo decirle que la historia de la videollamada es difícil de creer. Laura sacó su teléfono mostrándole la grabación. Morales la vio 2 veces, su expresión cambiando de escepticismo a fascinación. Necesito enviar esto a nuestros expertos forenses. Si es auténtico, esto cambia todo. Significa que al menos uno de los sujetos está consciente y móvil en algún lugar. Durante las siguientes semanas, la historia explotó en los medios. Laboratorio clandestino descubierto en Lima, proclamaban los titulares. Experimentos ilegales en humanos expuestos. Laura, Mateo y Roberto se encontraron en el centro de un torbellino mediático. Dieron entrevistas, mostraron la grabación de la videollamada, explicaron la desaparición de Andrés 17 años atrás. La investigación policial reveló más horrores. Los registros en el laboratorio indicaban que más de 40 personas habían sido tomadas para el proyecto Cronos a lo largo de los años. La mayoría, aparentemente, no habían sobrevivido a los experimentos. Pero algunos, según los archivos, habían sido trasladados a instalaciones secundarias en otros lugares. ¿Dónde están esas instalaciones?, preguntó Laura en cada reunión con las autoridades. Si Andrés está en una de ellas, necesitamos encontrarla. Pero los registros eran vagos. Había referencias a ubicaciones en Argentina, Colombia, incluso México, pero no direcciones específicas, no mapas. Los responsables del proyecto habían sido cuidadosos en proteger su red. Laura recibió apoyo de organizaciones de derechos humanos en toda América Latina. Familias de otras personas desaparecidas se contactaron con ella compartiendo historias similares. Un patrón comenzó a emerger. Muchas desapariciones inexplicables en áreas urbanas. Personas que simplemente se esfumaron sin dejar rastro, coincidían temporalmente con las actividades del proyecto Cronos. Daniela, desde México, coordinaba las comunicaciones y manejaba las redes sociales. La página de Facebook dedicada a Andrés, que Roberto había creado años atrás, ahora tenía miles de seguidores. Se convirtió en un hub para compartir información sobre el caso y sobre otras víctimas potenciales. La comunidad en línea comenzó su propia investigación, buscando conexiones, analizando documentos filtrados. Un mes después del descubrimiento inicial en Lima, Laura recibió un mensaje privado en Facebook. Era de un usuario anónimo. El mensaje decía: «Su esposo me pidió que la contactara. Está en la instalación beta. Coordenadas: 15,771 degrees aproximadamente. Región montañosa. Búsquenlo antes de que sea demasiado tarde». El mensaje incluía una foto borrosa de Andrés, tomada recientemente según el ángulo y la calidad digital. Laura inmediatamente reenvió el mensaje a Inspector Morales en Lima y a las autoridades mexicanas. Las coordenadas apuntaban a una región remota en el sur de Perú, cerca de la frontera con Bolivia. Era área montañosa, poco poblada, perfecta para una instalación secreta. Pero organizar una operación de rescate tomaba tiempo. Laura no tenía ese tiempo. Cada día que pasaba era un día más que Andrés estaba prisionero, un día más en que algo terrible podría pasarle. Tomó una decisión. Iría ella misma, contrataría un guía, alquilaría equipo y encontraría esa instalación. Roberto intentó disuadirla. «Laura, es demasiado peligroso. Esa es zona de alta montaña, clima impredecible. Y si los responsables del proyecto todavía están allí, no sabemos cómo reaccionarán». Pero Laura era inflexible. «He esperado 17 años. Ahora sé dónde está». «No voy a esperar más». Mateo se unió a su causa. «Voy contigo, mamá. No voy a dejarte hacer esto sola».
Y así, contra todo consejo y preocupación, Laura y Mateo volaron a Arequipa, la ciudad peruana más cercana a las coordenadas. Desde allí, contrataron a un guía de montaña experimentado llamado Carlos, que conocía la región como la palma de su mano. Carlos era un hombre de pocas palabras, pero mirada aguda. Cuando Laura le explicó lo que buscaban, él asintió lentamente. He escuchado rumores a lo largo de los años sobre un lugar en las montañas donde la gente no debe ir. Los locales dicen que es maldito. Pero yo no creo en maldiciones. Creo en secretos humanos. Aceptó guiarlos, pero insistió en preparación adecuada. La altura es seria. El clima puede cambiar en minutos. Si vamos a hacer esto, lo hacemos bien. Pasaron 2 días aclimatándose a la altitud en Arequipa, a 2.300 metros sobre el nivel del mar. Las coordenadas que habían recibido estaban a más de 4.000 metros. Carlos les enseñó técnicas básicas de supervivencia en montaña. Les consiguió ropa adecuada y equipo de emergencia. También insistió en que contactaran a las autoridades locales, dejando un plan de viaje detallado. Si no regresamos en 5 días, vendrán a buscarnos, explicó. El viaje comenzó antes del amanecer del tercer día. Carlos los llevó en su camioneta todo lo lejos que el camino permitía, hasta un pequeño pueblo andino llamado Huancarqui. Desde allí continuarían a pie. Los lugareños los miraron con curiosidad y recelo. Una anciana se acercó a Laura antes de que partieran, tomando su mano. No vayan allí, dijo en español con acento quechua. El lugar de las sombras no es para los vivos. Carlos les explicó más tarde. Ese es el nombre que los lugareños le dan, el lugar de las sombras. Dicen que gente entra pero no sale, que hay luces extrañas por la noche, pero son supersticiosos. Probablemente solo han visto la instalación que buscamos y han construido mitos alrededor de ella. Caminaron durante horas a través de terreno rocoso y ascendente. El aire se volvía más delgado con cada kilómetro. Laura sentía los pulmones arder, las piernas temblar de esfuerzo. Pero la imagen de Andrés en esa videollamada la impulsaba hacia adelante. Mateo iba adelante, siguiendo a Carlos, ocasionalmente volteando para asegurarse de que su madre siguiera el ritmo. Acamparon esa noche en un lugar parcialmente protegido del viento. El frío era intenso, incluso dentro de las bolsas de dormir de alta calidad que Carlos había proporcionado. Laura apenas durmió, mirando las estrellas brillantes en el cielo despejado de montaña, preguntándose si Andrés podía ver las mismas estrellas desde donde estaba. El segundo día de caminata fue más duro. El terreno se volvió más escarpado, requiriendo trepar sobre rocas en algunos puntos. Carlos consultaba su GPS frecuentemente, ajustando su ruta según las coordenadas que habían recibido. Estamos cerca, dijo al mediodía. Según el GPS, debería estar a menos de 3 kilómetros de aquí. 1 hora después lo encontraron. No era lo que Laura había imaginado. Esperaba un edificio, algo obvio. En su lugar había una entrada de cueva en la ladera de la montaña, parcialmente oculta por rocas y matorrales. Pero la entrada tenía detalles que delataban intervención humana. Los bordes eran demasiado regulares, había marcas de herramientas en la roca, y lo más revelador, había un generador diésel medio escondido cerca, con tubos que entraban en la cueva. Carlos examinó el generador. Está funcionando. Alguien ha estado aquí recientemente para mantenerlo. Sacó una linterna potente de su mochila. ¿Están seguros de querer entrar? Una vez que crucemos ese umbral, no hay vuelta atrás hasta que sepamos qué hay adentro. Laura miró la entrada oscura de la cueva. Todas las decisiones de los últimos 17 años habían llevado a este momento. Estoy segura, dijo. Mateo asintió a su lado. Vamos a traer a papá a casa.
Entraron en la cueva en fila india. Carlos primero con su linterna, Laura en medio y Mateo cerrando la marcha. El interior era húmedo y frío, el suelo cubierto de piedras sueltas, pero después de unos 20 metros, la cueva natural daba paso a un túnel claramente excavado y reforzado con soportes metálicos. Luces LED de bajo voltaje se encendían a su paso, alimentadas por el generador exterior. El túnel descendía en un ángulo suave, llevándolos más profundo bajo la montaña. Las paredes cambiaron de roca natural a concreto reforzado. Pasaron puertas de acero, algunas abiertas, otras cerradas con candados oxidados. En una de las habitaciones abiertas encontraron más equipo médico, similar al que habían visto en Lima. Y entonces escucharon algo que hizo que todos se detuvieran. Voces. Venían de más adelante en el túnel, apagadas pero distinguibles. Carlos apagó su linterna, y los tres avanzaron más cautelosamente, guiados solo por las luces LED del techo. El túnel se abría en una gran cámara, y lo que vieron dentro los dejó sin aliento. Era una instalación completa, mucho más grande y elaborada que la de Lima. Había al menos 20 cápsulas de suspensión, dispuestas en 2 filas. Algunas estaban vacías, pero muchas estaban ocupadas, con luces verdes parpadeando en sus paneles de control. Y moviéndose entre ellas, había 2 personas en batas de laboratorio, revisando monitores y tomando notas. Antes de que pudieran reaccionar, uno de los técnicos los vio. Era un hombre de unos 60 años, con cabello gris y expresión de sorpresa que rápidamente se convirtió en alarma. «¿Cómo entraron aquí?», gritó en español con acento argentino. «¡Esta es propiedad privada!». Carlos dio un paso adelante, colocándose protectoramente frente a Laura y Mateo. «Estamos buscando a Andrés Vega. Sabemos que está aquí, y sabemos lo que han estado haciendo». Su voz era firme, sin rastro del temor que Laura sentía en su propio pecho. El otro técnico, una mujer más joven, dejó caer su tableta. «Doctor Ramos, ¿qué hacemos?». El hombre mayor, Ramos, miró entre los intrusos y las cápsulas, claramente calculando sus opciones. «El proyecto fue cancelado hace años. Solo estamos manteniendo a los sujetos estables hasta que se pueda encontrar una solución». ¿Solución? Laura salió de detrás de Carlos, su voz temblando de ira contenida. ¿Una solución para qué? ¿Para el hecho de que secuestraron a mi esposo hace 17 años? ¿Que lo tienen prisionero en esas cosas? Señaló las cápsulas. Ramos levantó las manos en un gesto apaciguador. «Usted no entiende. El proyecto Cronos estaba intentando algo revolucionario: vencer al envejecimiento, preservar la vida humana indefinidamente. Sí, nuestros métodos fueron poco ortodoxos, pero los avances científicos que logramos. Mi padre no es un avance científico». Mateo interrumpió, su voz resonando en la cámara. «Es una persona con una familia que lo ha estado buscando durante 17 años. ¿Dónde está?». La técnica más joven señaló hacia una de las cápsulas en la segunda fila. «Ese es el sujeto A47, pero no pueden simplemente sacarlo. El proceso de reanimación requiere...». Laura no esperó a escuchar más. Corrió hacia la cápsula indicada. A través del vidrio vio a Andrés. Estaba exactamente como en la videollamada. La misma camisa azul claro, los mismos pantalones beige, los ojos cerrados, conectado a múltiples tubos y cables. Su pecho subía y bajaba lentamente, indicando respiración, pero había algo antinatural en su inmovilidad. «Despiértenlo», exigió Laura, volviéndose hacia Ramos. «Ahora». El doctor negó con la cabeza. «Es un proceso delicado. Si se hace incorrectamente, podría sufrir daño neurológico permanente. Necesitamos tiempo para preparar los protocolos». Carlos interrumpió. «Ya llamé a las autoridades antes de entrar.
Dije que si no tenían noticias mías en 2 horas, enviaran ayuda a estas coordenadas. Su tiempo de negociación se está acabando. Cooperen y salgan de esto mejor de lo que merecen. Ramos y su asistente intercambiaron miradas. Finalmente, él suspiró profundamente. Está bien, pero esto llevará al menos 1 hora y debe seguirse cada paso exactamente. Un error y los sujetos podrían morir. La asistente ya estaba moviéndose hacia una computadora central, ingresando comandos. La siguiente hora fue la más larga de la vida de Laura. Observó mientras los técnicos ajustaban controles, monitoreaban signos vitales, gradualmente reducían los químicos que mantenían a Andrés en éxtasis. Los monitores mostraban su temperatura corporal aumentando lentamente, su ritmo cardíaco acelerándose, sus ondas cerebrales volviéndose más activas. Mateo filmaba todo con su teléfono, documentando cada momento para las autoridades. «Está comenzando a despertar», anunció la asistente, observando un monitor que mostraba actividad cerebral aumentada. En los próximos minutos empezará a recuperar la conciencia, pero estará desorientado, posiblemente agitado, necesitará tiempo para ajustarse. La cápsula comenzó a drenar el líquido que rodeaba a Andrés. Los tubos se desconectaron automáticamente, retrayéndose en el mecanismo de la cápsula. La puerta de vidrio se abrió con un siseo de aire presurizado. Andrés estaba allí, inmóvil pero claramente respirando por su cuenta ahora. Laura se acercó, tomando su mano. Estaba tibia, viva. «Andrés», susurró, «soy yo, soy Laura, estoy aquí». Los párpados de Andrés temblaron. Sus dedos se movieron ligeramente en la mano de Laura, y entonces, lentamente, abrió los ojos. Por un momento su mirada estaba perdida, sin enfocar. Parpadeó varias veces, adaptándose a la luz. Su boca se movió, pero no salió sonido. Laura apretó su mano con más fuerza. «Estás a salvo, te encontramos, vas a estar bien». Los ojos de Andrés finalmente enfocaron en su rostro, y en ellos Laura vio confusión, miedo y luego reconocimiento. «Laura». Su voz era apenas un susurro ronco, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. Intentó sentarse, pero sus músculos no respondían adecuadamente después de tanto tiempo inactivo. Carlos se acercó, ayudándolo a incorporarse lentamente. «Tómalo con calma», dijo Carlos. «Has estado dormido durante mucho tiempo. Tu cuerpo necesita tiempo para recuperarse». Andrés miró alrededor de la cámara, viendo las otras cápsulas, los técnicos, y entonces su mirada cayó sobre Mateo. Se quedó paralizado. «¿Mateo?», preguntó, incredulidad en su voz. «¿Eres tú? Pero eres un hombre. Eras un niño». Su voz se quebró. «¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo he estado aquí?». Laura sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas. 17 años, mi amor. Han pasado 17 años desde que desapareciste en Lima. El color se drenó del rostro de Andrés. 17 años, repitió, mirando sus propias manos como si no las reconociera. Pero yo recuerdo entrar en ese edificio, escuchar gritos, bajar las escaleras y luego despertar aquí hace unos días. Encontré esa computadora, logré llamarte. Pensé que habían pasado semanas como máximo. Mateo se arrodilló junto a su padre, lágrimas también en sus ojos. «Papá, soy yo. Tengo 23 años ahora. Daniela tiene 21. Nos has extrañado durante toda nuestra infancia, pero nunca dejamos de buscarte. Mamá nunca se rindió». Andrés extendió una mano temblorosa hacia su hijo, tocando su rostro como para confirmar que era real. El sonido de helicópteros interrumpió el momento. Carlos miró hacia arriba, aunque no podían ver el cielo desde la profundidad de la instalación. «Esa debe ser la ayuda que pedí. Las autoridades están aquí». Ramos y su asistente intercambiaron miradas nerviosas.
sabían que enfrentarían consecuencias serias por su participación en el proyecto. Durante los siguientes minutos, la instalación se llenó de actividad. Policías peruanos entraron, seguidos por personal médico. Andrés fue colocado en una camilla, a pesar de sus protestas de que podía caminar. «Señor, sus músculos han estado inactivos durante años», explicó uno de los paramédicos. «Necesita evaluación médica completa antes de intentar moverse por su cuenta». Laura no soltó su mano durante todo el proceso. La transportaron en camilla a través del túnel, saliendo a la luz del día por primera vez en casi 2 décadas. Andrés parpadeó contra el sol brillante de la montaña, levantando una mano para proteger sus ojos. «El cielo», murmuró. Había olvidado lo azul que es. Lo llevaron en helicóptero a un hospital en Arequipa. Laura y Mateo volaron en el mismo helicóptero, negándose a separarse de él. Durante el vuelo, Andrés miraba por la ventana con asombro y tristeza, viendo el mundo que había seguido girando sin él durante 17 años. En el hospital, los médicos quedaron fascinados por su caso. Físicamente, Andrés estaba en excelentes condiciones para un hombre de su edad declarada. De hecho, biológicamente parecía tener exactamente la misma edad que cuando desapareció. Los análisis de sangre, las resonancias magnéticas, todo indicaba que su cuerpo simplemente no había envejecido. «Es extraordinario», dijo la doctora principal, la doctora Mendoza. «Hemos visto casos de coma prolongado, pero esto es diferente. Su cuerpo estuvo en una especie de animación suspendida, preservado perfectamente. Los químicos que usaron efectivamente detuvieron su reloj biológico». Hizo una pausa. «Aunque no apruebo los métodos, debo admitir que el logro científico es notable». Pero el impacto psicológico era otra historia. Andrés pasaba horas mirando por la ventana del hospital, tratando de procesar todo lo que había perdido. Sus hijos habían crecido. Su esposa había vivido toda una vida sin él. El mundo había cambiado. Nuevas tecnologías, nuevos eventos mundiales, nuevas realidades que le eran completamente extrañas. Laura pasaba cada día en el hospital con él. Le contaba historias de los últimos 17 años, compartía fotografías de Mateo y Daniela creciendo, le mostraba videos de sus vidas. Cada imagen era un puñal en el corazón de Andrés. «Me perdí todo», decía repetidamente. Sus primeros días de escuela, sus graduaciones, sus primeros amores, todo. Daniela voló a Perú 3 días después del rescate. Cuando entró en la habitación del hospital, Andrés la miró con asombro. «Mi pequeña», dijo, su voz rompiéndose. «Ya no eres pequeña». Daniela corrió hacia él, abrazándolo con fuerza. «Te recordaba vagamente», dijo llorando. «Solo tenía 4 años, pero mamá nos mostró tantas fotos, nos contó tantas historias, sentía que te conocía, aunque no te recordara realmente». Los siguientes días fueron una mezcla de alegría por la reunión y dolor por todo lo perdido. El caso explotó internacionalmente. Medios de todo el mundo cubrían la historia del hombre que no envejeció durante 17 años. Científicos querían estudiarlo. Empresas farmacéuticas ofrecían millones por acceso a los datos del proyecto Cronos. Familias de otras víctimas demandaban respuestas. Las autoridades arrestaron a Ramos y a su asistente, junto con otros miembros del proyecto que fueron rastreados en varios países. Los cargos incluían secuestro, experimentación humana ilegal y múltiples violaciones a derechos humanos. Los juicios llevarían años, pero al menos había algo de justicia en proceso. 3 semanas después del rescate, Andrés fue dado de alta médicamente. Laura había arreglado su regreso a México, a la casa que nunca había dejado de ser su hogar, aunque él no la había visto en casi 2 décadas. El vuelo fue emocional.
Andrés miraba por la ventana, viendo Lima desaparecer debajo de ellos, la ciudad donde todo había comenzado. Cuando aterrizaron en Ciudad de México, había una pequeña multitud esperando. Amigos, familia extendida, colegas de su antigua firma de arquitectura. Todos querían ver el milagro con sus propios ojos. Andrés se sintió abrumado por la atención, aferrándose a la mano de Laura como un ancla en la tormenta. Los primeros meses en casa fueron los más difíciles. Andrés tuvo que aprender sobre un mundo que le era extraño. Los smartphones, las redes sociales, los cambios políticos, las nuevas tecnologías. Todo requería explicación. Se sentía como un viajero del tiempo, desplazado de su época. Pero lo más difícil era reconectar con sus hijos. Mateo y Daniela eran adultos ahora, con sus propias vidas, sus propios problemas. No podía simplemente reanudar el papel de padre donde lo había dejado. Tenía que construir nuevas relaciones con estas versiones adultas de los niños que recordaba. Una noche, varios meses después de su regreso, Andrés y Laura estaban sentados en su patio trasero bajo las estrellas. Él había estado particularmente callado ese día. «¿En qué piensas?», preguntó Laura suavemente. Andrés tomó un largo respiro antes de responder. «Pienso en que tengo 50 años cronológicamente, pero 32 biológicamente. Pienso en que he perdido casi 2 décadas de mi vida. Pienso en que tú has envejecido y yo no, y eventualmente eso creará una brecha que no sé cómo manejar». Se volvió hacia ella, sus ojos llenos de dolor. «Pienso en que quizás habría sido mejor si nunca me hubieran despertado. Al menos entonces no sabría todo lo que perdí». Laura tomó su rostro entre sus manos. «No digas eso, nunca digas eso. Sí, perdiste 17 años, pero tienes el resto de tu vida por delante. Tenemos el resto de nuestras vidas. Mateo y Daniela tienen a su padre de regreso. Eso es lo que importa». Andrés apoyó su frente contra la de ella. «¿Cómo lo haces? ¿Cómo sigues siendo tan fuerte después de todo?» «Porque la alternativa era rendirme», respondió Laura, «y renunciar significaba aceptar que te había perdido para siempre. Nunca pude hacer eso. Incluso cuando todos me dijeron que siguiera adelante, algo dentro de mí sabía que seguías ahí afuera, esperando ser encontrado». Pasaron los meses. Andrés comenzó terapia para procesar el trauma de su experiencia. Se unió a un grupo de apoyo para las víctimas del proyecto Cronos, otros que habían sido rescatados de instalaciones similares. Compartir historias con personas que entendían lo que había pasado ayudó más que cualquier otra cosa. También comenzó a reconectar con su pasión por la arquitectura. Su antigua firma ya no existía, pero el campo mismo había evolucionado de maneras fascinantes. Softwares de diseño en 3D, materiales sostenibles, nuevos conceptos de construcción. Se inscribió en cursos para actualizar sus conocimientos, encontrando propósito en aprender de nuevo. Mateo lo ayudó con la tecnología moderna. Pasaban tardes juntos con Mateo, explicando pacientemente cómo funcionaban las redes sociales, los servicios de streaming, las aplicaciones móviles. Lentamente, construyeron una nueva relación padre-hijo, diferente a la que habría sido si Andrés nunca hubiera desaparecido, pero real y significativa de todos modos. Daniela, con su formación en psicología, ayudó a Andrés a procesar sus emociones. Tenían conversaciones profundas sobre identidad, sobre cómo definirse cuando tanto de lo que eras ha sido arrancado. «No eres solo la persona que fuiste en 1998», le dijo una vez. «Ni eres solo la víctima de lo que te pasó. Eres quien elijas ser ahora, con toda la información y experiencia que tienes». Un año después de su rescate, la familia Vega organizó una pequeña celebración. No era un cumpleaños ni un aniversario exactamente, pero Laura insistió en marcar la ocasión. «Un año de tenerte de vuelta», dijo.
un año de reconstruir nuestra familia. Invitaron solo a las personas más cercanas: Roberto, algunos amigos íntimos, los abuelos de Mateo y Daniela. Durante la cena, Roberto levantó su copa para un brindis. Por mi cuñado, que nunca se rindió a pesar de estar en una situación imposible. Por mi hermana, que nunca dejó de buscar. Y por Mateo y Daniela, que crecieron con esperanza cuando habría sido más fácil rendirse. Todos bebieron, algunos con lágrimas en los ojos. Andrés se puso de pie, queriendo decir algo. Cuando desperté en esa instalación en la montaña, no sabía si alguna vez volvería a ver a mi familia. El tiempo que perdí es algo con lo que tendré que vivir el resto de mi vida, pero lo que he ganado en este último año, la oportunidad de conocer a mis hijos como adultos, de ver la increíble mujer en la que Laura se ha convertido, de tener una segunda oportunidad cuando tantas víctimas del proyecto nunca la tuvieron. Eso es un regalo que nunca daré por sentado. Se sentó, y Daniela lo abrazó desde su asiento junto a él. Te amamos, papá, y vamos a aprovechar cada día que tenemos juntos. Mateo asintió desde el otro lado de la mesa. Cada día. Los juicios del proyecto Cronos continuaron durante años. Andrés testificó múltiples veces, ayudando a construir el caso contra los responsables. Fue doloroso revivir la experiencia una y otra vez, pero sabía que era necesario para obtener justicia, no solo para él, sino para todas las víctimas. Se descubrió que más de 60 personas habían sido sometidas a los experimentos en varias instalaciones. Algunos, como Andrés, sobrevivieron y fueron rescatados. Otros no tuvieron tanta suerte. Las familias de aquellos que murieron en el proceso finalmente obtuvieron respuestas, aunque esas respuestas trajeron poco consuelo. Andrés se convirtió en defensor de los derechos de las víctimas. Trabajó con organizaciones internacionales para establecer protocolos más estrictos sobre experimentación humana, para mejorar los sistemas de búsqueda de personas desaparecidas, para apoyar a las familias que pasaban por lo que Laura había pasado. 2 años después de su rescate, Andrés finalmente se sintió listo para regresar a trabajar profesionalmente. Una firma de arquitectura en Ciudad de México, impresionada por su historia y su determinación de reconstruir su vida, le ofreció un puesto. Comenzó lentamente trabajando en proyectos pequeños, reaprendiendo el ritmo de la vida profesional. Su primer proyecto importante fue diseñar un centro de apoyo para familias de personas desaparecidas. Vertió todo su corazón en el diseño. Espacios acogedores donde las familias pudieran reunirse, áreas privadas para consejería, un jardín memorial para honrar a aquellos que nunca regresaron. Cuando se completó la construcción, Laura cortó la cinta inaugural, con Andrés a su lado. «Este lugar representa esperanza», dijo Andrés en la ceremonia de apertura. «Representa la negativa a rendirse, incluso cuando todo parece imposible. Representa familias como la mía, que nunca dejaron de buscar. Y representa un futuro donde ninguna familia tenga que pasar por lo que la mía pasó». Mateo había documentado toda la experiencia de su padre desde el rescate, creando un documental que fue aceptado en varios festivales de cine internacionales. El film no solo contaba la historia de Andrés, sino también las historias de otras víctimas del proyecto Cronos y las familias que nunca se rindieron. Ganó premios y ayudó a crear conciencia sobre el tema de las desapariciones forzadas. Daniela completó su doctorado en psicología, especializándose en trauma y recuperación. Su tesis se centró en el impacto psicológico de las desapariciones prolongadas y las reunificaciones familiares. Trabajaba en el centro que su padre había diseñado, ayudando a otras familias a navegar el difícil proceso de recuperación. Laura finalmente pudo permitirse procesar su propio trauma.
Durante 17 años había sido la fuerte, la que mantenía la esperanza viva, la que seguía buscando. Ahora, con Andrés de regreso, se permitió sentir todo el dolor, la rabia, la pérdida de aquellos años. Andrés estuvo a su lado durante ese proceso, sosteniéndola como ella lo había sostenido a él. «Perdí 17 años también», le dijo una noche mientras lloraba en sus brazos. «Años que debimos haber pasado juntos, criando a nuestros hijos, construyendo nuestra vida. Me robaron eso tanto como te lo robaron a ti». Andrés la abrazó más fuerte. «Lo sé, y lo siento. Siento que hayas tenido que ser tan fuerte durante tanto tiempo, pero estoy aquí ahora y no voy a ninguna parte». 5 años después del rescate, la familia Vega había encontrado un nuevo equilibrio. No era la vida que habrían tenido si Andrés nunca hubiera desaparecido, pero era su vida, construida con amor y determinación sobre los fragmentos de lo que había sido roto. Andrés, ahora con 55 años, cronológicamente, pero 37 biológicamente, había hecho las paces con su situación única. Sí, envejecería más lentamente que Laura. Sí, eso traería desafíos únicos. Pero habían sobrevivido a 17 años de separación. Podían enfrentar cualquier cosa juntos. Mateo se había casado, y él y su esposa esperaban su primer hijo. Andrés iba a ser abuelo, un rol que nunca pensó que experimentaría. Cuando Mateo le dio la noticia, Andrés lloró de alegría. «Voy a estar presente», prometió, «para cada momento. No me voy a perder esto». Daniela había publicado un libro sobre resiliencia familiar que se convirtió en un bestseller. Dedicó el libro a mis padres que me enseñaron que el amor verdadero nunca se rinde y a todas las familias que siguen buscando. Andrés y Laura asistieron a cada presentación del libro, orgullosos de la mujer extraordinaria en la que su hija se había convertido. La última instalación conocida del proyecto Cronos fue finalmente cerrada. Los responsables principales fueron sentenciados a largas penas de prisión. El caso estableció precedentes legales importantes sobre experimentación humana y derechos de las víctimas. No devolvería los años perdidos, pero al menos aseguraba que sería más difícil que algo así volviera a suceder. Andrés y Laura renovaron sus votos matrimoniales en una ceremonia íntima en su 22º aniversario de bodas, aunque solo habían pasado 5 de esos años juntos debido a la desaparición. «No puedo darte los años que perdimos», dijo Andrés durante sus votos, «pero te prometo cada día de los años que nos quedan. Te prometo estar presente, ser tu compañero, amarte con la intensidad de alguien que sabe lo precioso que es cada momento». Laura respondió con sus propios votos. «Me prometí a mí misma hace 17 años que te encontraría, que te traería a casa. Y lo hice. Ahora me prometo a mí misma y te prometo a ti que aprovecharemos cada segundo que tenemos, que construiremos una vida llena de amor, propósito y alegría, porque lo merecemos después de todo lo que hemos pasado». Roberto, que ofició la ceremonia, terminó con palabras simples pero profundas. «Esta familia es testimonio de que el amor verdadero, la esperanza inquebrantable y la determinación absoluta pueden superar incluso las circunstancias más imposibles. Que su historia inspire a otros a nunca rendirse, nunca perder la fe y nunca dejar de buscar a aquellos que aman». Andrés Vega había desaparecido en Lima en 1998, tragado por un proyecto secreto que lo mantuvo en animación suspendida durante 17 años. Pero había reaparecido, no solo en una videollamada usando la misma ropa, sino en la vida de su familia, determinado a reclamar lo que el tiempo le había robado. Su historia era extraordinaria, pero al final
Era simplemente sobre algo muy humano. Una familia que se negó a rendirse, que luchó contra todas las probabilidades y que finalmente se reunió contra toda lógica y razón. Era una historia de pérdida, pero más importante, era una historia de amor inquebrantable y esperanza que nunca murió.